Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Continuamos en esta introducción a la hermenéutica y estamos considerando algunos aspectos de la gramática para el estudio bíblico. Y ya vimos cuatro categorías gramaticales y déjame comenzar como siempre haciendo un repasito de cada una de las categorías. Dijimos que es el sustantivo, y eso ya lo vimos en detalle, es el nombre de algo, es la palabra que se encarga de nombrar seres. Mientras que el artículo va a determinar al nombre, el adjetivo modifica, calificándolo o determinándolo al nombre, el pronombre básicamente reemplaza al nombre. El verbo va a marcar la acción o el estado de las cosas. El adverbio va a modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio también. La preposición conecta palabras y las conjunciones no solo conecta palabras, sino que puede conectar grupos de palabras como oraciones y cláusulas. No llegamos a ver todavía lo que es la interjección, pero aunque te suene rara esa palabra, simplemente marca emoción. Hoy vamos a abarcar lo que sería el verbo. Vamos a ver hasta dónde podemos cubrir. Pero el verbo lo vamos a encarar desde tres perspectivas, como siempre, desde la perspectiva semántica. ¿Qué es la semántica? Es el significado de las palabras. Desde la perspectiva morfológica, ¿qué es la morfología? Es la forma que tienen las palabras para ser representadas. Y desde la perspectiva sintáctica también vamos a ver al verbo, que es cómo se relaciona esta categoría gramatical o cualquier categoría gramatical con las demás partes del lenguaje. Comencemos desde la perspectiva semántica. El verbo, en términos generales, es una palabra o es la palabra que indica acción, fenómeno o movimiento. Por un lado, es así, pero por otro lado expresan existencia, estado, tiempo y persona. Para fines de nuestro estudio bíblico vamos a clasificar al verbo en dos categorías, verbos de acción y verbos de estado. Aunque hay muchas formas de hacerlo, esta yo considero que es lo que más nos va a servir a la hora de estudiar la Biblia, que es nuestro fin, ¿no? Entonces los verbos de acción dijimos que indican movimiento o acción y de esa manera los vas a poder identificar. Un ejemplo de eso es saltar, correr, estudiar, cantar. Todo esto implica la acción o el movimiento de un verbo. Pero también tenemos los verbos de estado. Básicamente los verbos de estado son dos, ser y estar. Ser y estar. Nos van a marcar la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, si hablamos del verbo ser, marca una característica permanente, mientras que el verbo estar va a marcar una característica eh, temporal. Definimos el verbo de acción como aquel fenómeno, acción o movimiento. Y eso es todo en cuanto a la definición. Bueno, ahora abordemos al verbo desde la perspectiva morfológica. El verbo es una palabra variable. De hecho, es la palabra que presenta más accidentes que el resto de las demás palabras del lenguaje. Y vamos a ver algunos de esos accidentes. Primero te los menciono. Los accidentes serían la voz, el modo, el tiempo, el número y la persona del verbo. En cuanto al tiempo, el tiempo puede estar en presente, en futuro o en pasado, y este pasado se puede ver desde el pasado imperfecto, desde el pasado perfecto o desde el pasado aoristo. Y te quiero aclarar algo en cuanto al tiempo verbal. Lo que nosotros estamos viendo del tiempo no tiene que ver tanto con el español, sino más bien nos estamos concentrando en el tiempo verbal griego. Ese tiene mucho valor encararlo desde este punto de vista porque lo que nosotros queremos aprender es la Biblia, ¿no? Así que lo que vamos a estudiar es el verbo griego. Y el verbo griego, los aspectos del verbo, del tiempo verbal griego, y no tanto del español, que es muchísimo más complejo y la verdad no vamos a sacar mucho provecho de toda la información que podamos obtener, pero cuando nos concentramos acá vamos a poder aprender bastante en cuanto a estos tiempos. Veamos cada uno de estos tiempos y veamos qué es lo que comunica.
Bueno, primero te quiero mencionar algo. Para el griego no era tan importante el momento en que sucede la acción. Aunque el tiempo nos habla de un momento en el que está sucediendo o el que sucedió la acción, el griego lo que hacía era poner más foco en la forma en que sucedió la acción. De manera que los tiempos verbales griegos nos comunican el aspecto, perdón, el aspecto del verbo, el aspecto de la acción, ¿no? Cómo sucede esta acción. Por ejemplo, cuando hablamos del tiempo presente, no tenemos que eh, simplificarlo a que la acción está ocurriendo ahora, en este momento, sino más bien el aspecto en cómo sucede la acción. Y los griegos hablan un verbo en tiempo presente cuando quieren dar este aspecto progresivo, un proceso progresivo continuo, es una acción continua. Cuando decimos el presente continuo, bueno, nos referimos a esto. Se va a presentar la acción como algo consecutivo, ¿no? Algo que deberíamos hacer siempre. Por ejemplo, ahí en Romanos 9:1, Pablo dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Esas dos palabras, eh, aleseian lego, es en el texto griego, lego está en tiempo presente. Y eso significa que estoy diciendo la verdad continuamente. También sería una traducción válida. Y no miento es, no estoy mintiendo. No estoy mintiendo nunca. Podríamos agregar eso y la traducción quedaría también de manera precisa, porque lo que comunica el tiempo presente en el texto griego es continuidad, es proceso, progresión. Después tenemos el tiempo futuro, y esto apunta a algo que está por ocurrir, pero su aspecto es como un evento, en resumen, es indefinido, podríamos decir, el tiempo. Em, Hay un ejemplo ahí en Mateo 1:21, dice, y ella dará, este tiempo es futuro, dará a luz un hijo y llamarás, otra vez tiempo futuro, su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No nos da detalles de la acción y no nos dice que esto va a suceder continuamente, pero apunta al evento como algo acabado, algo finalizado, o algo indefinido, mejor dicho. Luego tenemos el tiempo imperfecto. ¿Qué es el tiempo imperfecto? Bueno, el tiempo imperfecto y el aoristo y el perfecto. Estos tres siempre apuntan a un tiempo cronológico pasado. Entonces, para hablar del pasado, no decimos, este verbo está en tiempo pasado. No, eso no es tan preciso. Sí está en un tiempo cronológico pasado, pero ¿en qué tiempo cronológico pasado? Hay tres tiempos pasados: imperfecto, aoristo o perfecto. También está el pluscuamperfecto, pero como aparece muy pocas veces en el texto griego, tampoco lo vamos a estudiar. Pero el imperfecto sí. El imperfecto, al igual que el presente, comunican una acción continua. El mismo aspecto, es una acción continua, pero el presente comunica una acción continua en el presente y el imperfecto comunica una acción continua, pero en el pasado. Esto es algo que frecuentemente está ocurriendo en el pasado. De esa manera lo podemos ver. Después tenemos el aoristo, ¿no? Y esto es un poco más desafiante, el aoristo, porque el aoristo presenta un tiempo pasado, pero su acción es indefinida. De hecho, la palabra aoristo es sinónimo de indefinido. No se da eh, el proceso en cómo sucedió la acción, pero se nos dice que esto ocurrió, que esto puede representar un evento en resumen, algo sin la consideración de todo lo que compuso ese acontecimiento, pero denota una acción como un evento, sin definir, algo urgente. Frecuentemente se utiliza el aoristo para hablar de una acción acabada en el texto griego, aunque no siempre es así. Pero si tenés eso en tu mente, también te puede ayudar, porque hay muchos, por ejemplo, muchos imperativos, muchas órdenes que se dan en tiempo aoristo. ¿Por qué? Porque esto se tiene que hacer de una vez. Cuando un autor bíblico
le urge la acción y que se haga inmediatamente, o una prohibición, la van a dar en tiempo auristo, porque eso le da más matiz, más peso a la orden. Y hay algunos ejemplos que tenemos, pero vamos a avanzar al tiempo perfecto. ¿Qué es este tiempo perfecto? Eh, bueno, el tiempo perfecto va a describir una acción acabada en algún punto, en algún instante del pasado, pero sus implicaciones afectan el presente. Esto es tremendo, ojo, porque en español no tenemos ningún tiempo verbal que sea sinónimo del tiempo perfecto griego. Así que necesitamos explicarlo. Cada vez que el predicador está frente a un tiempo perfecto, tiene que poder explicar qué significa, porque no puede usar un sinónimo para trasladar el significado al tiempo verbal en español. Así que no queda otra, tenemos que explicar este tiempo. Básicamente es esto. El tiempo perfecto es algo que ocurrió de forma eventual en el pasado, un hecho culminante, pero sigue afectando el presente. Muchos de estos tiempos se utilizan para hablar de la salvación, ¿no? Algo que afecta, que ha afectado de manera acabada en el pasado, indefinida, pero que tiene un efecto presente duradero, ¿no? Y de esa forma se puede enfatizar bastante en cuanto a la soteriología, por ejemplo. Los que saben de griego dicen que exegéticamente hablando, el tiempo perfecto es el tiempo más importante de todos los tiempos griegos. ¿Por qué? Porque cuando un escritor utiliza este tiempo, pudiendo haber utilizado otro, cuando decide utilizar este tiempo, lo hace de manera deliberada para señalar la importancia que ese evento está teniendo, ¿no? Y es por eso que cuando el predicador va a predicar un verbo que está en tiempo perfecto, necesita y vale la pena poder explicar lo que está sucediendo ahí. Ahí tenemos un ejemplo, ahí en Efesios 2.8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese sois parece en tiempo presente, sin embargo está en tiempo perfecto. Por gracia sois salvos, el efecto es presente, pero eso es algo que ocurrió. Hubo un momento en que fuimos salvos y eso está afectando al presente. Así que bueno, después tenemos otro accidente. Pasemos a la voz del verbo. ¿Qué es la voz del verbo? ¿El verbo habla? ¿Tiene voz? No, 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 no. Esto es cómo se clasifica un accidente dentro de esta categoría gramatical. ¿Qué es la voz del verbo? Bueno, la voz del verbo nos va a indicar la relación entre el sujeto y el verbo. Si la acción es ejecutada por el sujeto, entonces el verbo está en voz activa. Pero en cambio, si la acción recae sobre el sujeto, entonces el verbo está en voz pasiva. Es decir, sacamos la voz del verbo en la relación que hay entre el sujeto y el verbo. Espero que esto se entienda bien. Tenemos entonces la voz activa, que es cuando el sujeto ejecuta la acción, y la voz pasiva, que es cuando el sujeto recibe la acción verbal. Pasemos al modo, al modo. En el modo también podemos explicar muchísimos, eh, podemos ampliar la clasificación, pero vamos a remitirnos a tres categorías. El modo, ¿qué hace el modo de un verbo? El modo marca la relación entre el verbo y la realidad, la relación entre el verbo y la realidad. Está en modo indicativo, decimos, o está en modo imperativo, o está en modo subjuntivo. Cuando un verbo está en modo indicativo, es cuando describe las cosas, cuando describe una realidad, cuando presenta al verbo como algo claro, preciso, efectivo. No hay duda, esto es así y te lo está describiendo. De esa manera, un verbo está en modo indicativo. Hay un ejemplo clásico ahí en Mateo 6 que dice, ninguno puede servir a dos señores.
Y uno dice, no, no debemos estar sirviendo al mundo a Dios y al mundo, o a Dios y a las riquezas. No, no deberíamos hacer eso. No, 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 no es que no debemos, no podemos. No se puede hacer. O servís a uno o servís a otro. Y el verbo está en modo indicativo. Así que esto es una realidad. Es como cuando Mateo 1:2 en la genealogía dice, Abraham engendró a Isaac. Abraham engendró a Isaac, punto. Esto es así, es una realidad, no hay duda de eso, ¿no? Hay un texto ahí en en Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la realidad de la iglesia. En el contexto, esto era lo que les iba a pasar, pero no es que esta es una orden. Esta no es la orden de la Gran Comisión. Esta es la realidad de la Gran Comisión, que son testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, con todo lo que eso significa. Es la realidad de la Gran Comisión, no la orden, ¿no? Y un verbo está en modo subjuntivo cuando la acción del verbo está presentada como una posibilidad o probabilidad. Eh, Acá se da la idea por ejemplo, de potencialidad, ¿no? Esto podría ocurrir. Por ejemplo, ahí en 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Os escribo en qué modo está? Muy bien, en indicativo. Para que no pequéis. Ahí no está en indicativo, ni tampoco es una orden. Está en modo subjuntivo. Y si alguno hubiere pecado, le estoy diciendo que pecaron, pero si hubieren pecado, no le estoy ordenando a pecar, pero si hubieren pecado, es una potencialidad, ¿no? Está en modo subjuntivo. Abogado tenemos. Esto no es una probabilidad, esto es una realidad. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Te acordás cuando Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer? Ahí tenés un subjuntivo y después un imperativo. Si es que tiene hambre, no es que le tenés que salir a dar de comer a tu enemigo porque es una orden, es que si tiene hambre y vos sabés, bueno, entonces la orden es dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Es otro imperativo. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás, indicativo, sobre su cabeza. Y ya que hablamos del imperativo, veamos qué representa el imperativo. Bueno, va a representar a la acción del verbo como un mandato, una orden, un consejo. Hay diferentes clases de imperativo, pero sencillamente tenemos que verlo como un mandamiento, ¿no? La esposa de Herodes le dijo a Herodes, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. O sea, le está dando una orden. El profeta Amós en la profecía dice, pero dice, esto es indicativo, Jehová el Señor, buscadme, esto es imperativo, y viviréis, esto es indicativo. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Amós 5:14, que es simple el versículo, ¿no? Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, punto. Buscad es indicativo y para que viváis es indicativo. Perdón, buscad es imperativo. Entonces tenemos estas categorías gramaticales, pasemos a las personas. Esto es muy importante también. Porque el verbo tiene personas, como el pronombre. ¿Te acordás del pronombre? Primera persona, la que habla. Segunda persona, con quien se habla. Tercera persona, de quien se habla. Bueno, el verbo también tiene persona. La primera persona yo, la segunda tú, la tercera él y todas las derivaciones que esto contiene. Y bueno, tenemos algunos ejemplos, pero pasemos al número. Al número. El número expresa cuántas personas intervienen en la realización del acto verbal. ¿Cuántas personas intervienen? Bueno, el número es singular o es plural. Nada más eso. Siempre el número está asociado a si es uno o si son varias personas.
Y hasta ahí sería la parte esta de los verbos. Eh, Podríamos ver un poquito en cuanto a la conjugación verbal, ¿no? Ahora veamos en cuanto a la conjugación del verbo. Esto es cómo podemos asociar todos estos accidentes del verbo y conjugarlos. Veamos un poquito en cuanto a eso. Hay algunas preguntas claves que le podemos hacer al verbo. Por ejemplo, ¿cómo sé cuando un verbo está en voz activa o pasiva? ¿Cómo lo sé? Bueno, lo sé si le hago esta pregunta. ¿Es algo que el sujeto hace o es algo que el sujeto recibe? Si es algo que el sujeto hace, ¿en qué voz va a estar? En voz activa. Y si es algo que el sujeto recibe, ¿en qué voz va a estar? En voz pasiva. Otra pregunta para descubrir el modo de un verbo. ¿Cómo es el modo de un verbo? ¿Cómo sé si está en imperativo, en subjuntivo o en indicativo? Bueno, pregúntate esto. ¿Esto es una orden? ¿Esto es algo que se está requiriendo? ¿O es una descripción de la realidad? O ni siquiera eso, quizá es una probabilidad. Entonces, en base a la respuesta, vas a saber en qué modo está el verbo. Para saber el tiempo. Para saber el tiempo, le puedes hacer esta pregunta. ¿Esto es algo que sucedió? ¿Está sucediendo o sucederá? Pero más que eso, para saber el tiempo, anda a un interlineal y fíjate en qué tiempo está el verbo y vos definí. Si está en tiempo presente, entonces esto nos habla de una progresión, de algo que se tiene que hacer continuamente. Si está en tiempo pasado, hay tres tiempos pasados. No te va a decir tiempo pasado, te va a decir, dijimos, imperfecto. Esto es una acción continua en el pasado. Si está en tiempo aoristo, es una acción indefinida. Y si está en tiempo perfecto, es una acción que ocurrió en un instante, pero que afecta al presente. Así que para el tiempo tenés que usar el interlineal, no te va a quedar otra. Pero el número sí lo puedes contestar. ¿Es solo uno o son varios los que están siendo involucrados en este verbo, en esta acción? Y para la persona, ¿cómo sé si es primera o segunda persona? Bueno, pregúntate esto. ¿Es la que habla? ¿Es con quién se está hablando? ¿O es de quién se está hablando? Así que hasta ahí nomás vamos a ver esta parte y en la siguiente clase vamos a abarcar los verbos copulativos para ya ponerle un cierre a los verbos.